informarles que el próximo lunes 25 de noviembre, como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la República para el periodo 2014-2018. Lo hago porque estoy convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que por fin es posible llegar a ese futuro de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos. Después de mantener a Colombia en expectativa, Santos, como lo escuchamos, decidió optar por un segundo periodo, al igual que han hecho muchos otros presidentes en la región amparados por la Constitución. Constitución que en algún momento tuvo que ser modificada para dar paso a esa figura hoy por hoy tan cuestionada. Existen presidentes en América Latina que aseguran que uno de los enemigos de la democracia es la reelección de los gobernantes. Eso opina Luis Alberto de la Calle, expresidente de Uruguay. Yo no creo en ningún tipo de reelección inmediata. Creo que de la esencia del sistema democrático es que uno sepa que tiene 5 años. El gobernante democrático tiene que saber que él es el eslabón de una cadena. Ese eslabón él tiene que procurar que sea el más fuerte posible. Pero está enganchado a uno que vino antes y a uno que vendrá después. Y esto nos da el tema de partida para empezar a debatir este tema. Saludo desde Weston, en Florida, a Alfredo Ortega, politólogo, vocero del Instituto Interamericano para la Democracia. Y desde aquí, desde nuestro Centro Internacional de Noticias, está con nosotros Simón Gaviria, director nacional del Partido Liberal, representante de la Cámara por Bogotá. Señores, gracias por participar aquí en Suma la Noticia. Bienvenidos. Señor Gaviria, voy a empezar con usted y con esa frase que llamó mi atención justamente en un foro que estuvimos en Miami, diciendo que uno de los enemigos de la democracia es la reelección de los gobernantes. ¿Concuerda usted con eso? Sin duda, existe el temor del abuso del poder. Y la primera cosa que tenemos que entender es qué es democracia. Democracia no es simplemente el poder de las mayorías. Democracia también es el respeto por las minorías. Es la garantía para las minorías, tanto en materia de recursos, como posibilidad de acceso a medios, como posibilidad de, por ejemplo, como tenemos en Colombia, que el presidente no pueda entregar obras o viviendas en el periodo de su reelección, que tengan que anunciarlo con el tiempo correspondiente, como hizo el presidente Santos, y garantizarle a la oposición sus derechos como oposición. Colombia históricamente ha tenido, la Constitución del 91 prohibió tajantemente la reelección inmediata para los presidentes. El presidente Uribe hizo una modificación a esa norma donde habilitó en beneficio personal su reelección una vez y después a través de un referendo intentó volver a esa reelección indefinida. El sistema constitucional colombiano y la Corte Constitucional cerraron esta posibilidad. De una manera u otra, lo que estamos viendo acá es inédito. Es la primera vez que un presidente busca la reelección sin cambiar las reglas de juego para favorecerse a sí mismo. Lo que yo decía, señor Gaviria, amparándose en la Constitución, pero de todas maneras nadie le está obligando al presidente Santos a reelegirse. Él bien podría decir, yo doy un paso al costado, he hecho lo que tuve que hacer en 4 años y que venga el siguiente. Así es, y la verdad la Constitución colombiana quedó un poquito desajustada porque el equilibrio de poderes se concibió originalmente trabajando para sacar un periodo. Entonces, el segundo periodo afecta ciertos controles sobre las cortes en general. También hay que entender la coyuntura colombiana. Nosotros estamos en medio de un proceso de paz que va exitoso. Desmontar al presidente Santos, desmontar la continuidad de muchas de esas políticas podría ser complejo para el país en esta coyuntura. Pero nuevamente, acá nadie está cambiando las reglas de juego para favorecerse a sí mismo. Eso tiene mucho que decir, señor Ortega, justamente, insisto en eso, amparándose en la Constitución. Alfredo Ortega también nos acompaña desde Miami, pero ese argumento que nos da el señor Gaviria de un proceso de paz, de una coyuntura en Colombia, es un argumento del que se aferran, se cogen muchos otros presidentes en la región, por supuesto, no de un proceso de paz, pero sí de seguir con las políticas que ellos ya han implementado. ¿Ese argumento qué tan válido es? Bueno, independientemente de la realidad coyuntural particular de Colombia, una cosa es hablar de la reelección como una institución. Y en ese sentido, creo que no está mal que los gobernantes tengan el derecho a reelegirse una vez, eso sí, solamente una vez. No llegar a la atrocidad que hay en Venezuela y ahora desde hace poco en Nicaragua también, y ni siquiera mencionar Cuba, donde existe la reelección indefinida. El caso de Colombia, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos,
por ahora el caso ecuatoriano, por ahora el caso argentino, incluso el caso boliviano, estipula que los gobernantes se pueden reelegir. Ahora, la clave de esa reelección creo que la planteó muy bien el congresista Gaviria, en el sentido de señalar la importancia de respetar las reglas electorales y no que haya un abuso en el manejo de los recursos, que los gobernantes no hagan campaña con dineros del Estado. Creo que hay una ventaja inevitable de parte del presidente que se postula a la reelección. Yo siempre pongo el caso de los Estados Unidos, que con todos los defectos que pueda tener es una de las democracias más importantes del mundo, más sólidas del mundo. Y el presidente de los Estados Unidos, que tiene la posibilidad de reelegirse, y ahí hay una reelección. Utiliza el avión presidencial para trasladarse. Exactamente. Y utiliza los recursos del Estado inevitablemente porque, amparados en el tema de la seguridad presidencial, el presidente utiliza el avión presidencial, utiliza el servicio secreto, y así sea el candidato Barack Obama, no deja de ser el presidente Barack Obama. Y lo mismo sucede en Colombia. Y hago una pausa ahí, señor Ortega. Con el presidente Juan Manuel Santos. Y hago una pausa ahí porque usted le dio en el clavo. Y eso es uno de los contras, señor Gaviria, de que se habla de eso. Y lo estamos poniendo en el ejemplo de una de las democracias más estables, más poderosas del mundo, que son los Estados Unidos. El propio presidente no puede dejar de todas maneras de ser un ciudadano. Eso le da sin duda una ventaja al presidente candidato. Sí, y yo creo que eso es claro y es evidente. Ser presidente no solo por el título, sino también los presidentes, además también pasa otra cosa, los presidentes tienen que seguir gobernando. No es que un presidente electo empieza la campaña y se desentiende de los destinos del país, tiene que seguir gobernando, sigue ejecutando su plan de gobierno, sigue aprobando leyes en el Congreso de la República, sigue haciendo pronunciamientos. En el caso de Colombia, la figura del presidente está muy atada al orden público. Pero eso no es de cuestionar. Digamos, lo que ha hecho Colombia, llegar así lo que ha con hecho, esa lo ventaja. que ha hecho Colombia, y yo reconozco que es imperfecto el sistema, pero Colombia en sus instituciones es un país digamos muy fuerte. Colombia ha hecho todo lo posible para que el presidente anuncie a tiempo, para garantizarle espacios de televisión a la oposición, para garantizarle recursos a la financiación, porque creo que otro debate es un presidente pidiendo recursos. Tiene también una gran ventaja sobre un candidato de oposición pidiendo recursos para financiar su campaña. Entonces, por eso Colombia ha hecho un esfuerzo frente a lo que contiene medios de comunicación, trabajo político, la no entrega de bienes estatales durante la campaña y en general, digamos, todo lo que podemos hacer como Estado para poder garantizar un sistema transparente y un sistema que dé las garantías, que se respete a las minorías y se respete a la oposición. O sea, señor Ortega, que mientras se respeten estas cosas, como lo está diciendo el señor Gaviria, mientras el Consejo Nacional Electoral, mientras la registraduría, mientras el ente que pone los ojos en esas decisiones, en esos estándares, haga lo correcto, no hay problema con una reelección, pero vemos otros casos como en Ecuador, como en Venezuela, como en Bolivia, donde realmente, y lo escuchábamos hace poco también en un foro de democracia, la cancha de fútbol está echada totalmente hacia un lado. Por supuesto, y son países, Andrea, los países que tú acabas de mencionar, en los que claramente podemos hablar de la no existencia de democracia. Porque, como se ha comentado hasta la saciedad, la democracia supone varios principios, entre los cuales está no solamente la escogencia del gobernante, sino también la alternancia en el poder y el respeto, el imperio de la ley, la separación de los poderes. Y esos elementos están, al menos los dos últimos, están ausentes en la lista de países que acabas de mencionar. Llegar al poder por la vía democrática, por la vía del voto, es un elemento necesario, por supuesto, pero no suficiente para poder hablar de democracia. Y eso es lo que vivió Venezuela lo que ha vivido Venezuela durante 15 años. Hugo Chávez convocaba elecciones una y otra vez, sabiendo que las podía ganar, algunas porque tenía mayoría, otras por el ventajismo y el control sobre el Consejo Electoral, pero siempre hablando de que había democracia porque había elecciones, y eso evidentemente no es así. Pero y lo mismo estamos viendo en Ecuador, lo mismo estamos viendo en Bolivia, y lo mismo vimos en Nicaragua el año pasado con una sentencia insólita que prácticamente le permite la reelección indefinida al presidente nicaragüense. Quedamos entonces, señores, casi un poco para ir redondando este bloque, que depende
Depende de la persona, depende del gobernante, depende de las instituciones. Depende. Y yo creo que también la refrendación popular, una de las cosas que por ejemplo hemos visto mucho, en Colombia estamos teniendo un debate ahora diferente. Estamos diciendo, bueno, si el presidente se puede reelegir, si lo está haciendo bien y tiene una refrendación de su validez, no sé qué, Colombia está teniendo otro debate que es, bueno, ya habilitamos lo del presidente. Vamos a hacer ese mismo debate para los gobernadores. Vamos a tener ese debate para los alcaldes. En otros países es para todas las autoridades, claro, ¿no? La lógica que habilita lo del presidente, habilita todo lo demás. Y yo creo que eso es un debate que Colombia está teniendo y con el cual se tiene una suprema dificultad. ¿Y ese debate es válido entonces para los otros? Ese debate es válido. Yo creo que ese debate Colombia tiene que tener una de dos opciones, ¿sí? Usualmente el cambio constitucional requiere unas mayorías y unos consensos. En este caso, habilitar la reelección, que fue un tema que hizo el presidente Uribe, no contó con ese consenso. La pregunta es, para nosotros los colombianos, a futuro, o nosotros vamos a aceptar la institución y habilitarla para todos nuestros funcionarios públicos. ¿Y usted qué piensa? O vamos ¿Estaría a echarnos para atrás en un periodo no electoral, porque es la otra cosa, esos cambios deben darse en un periodo no electoral, y echarnos para atrás definitivamente y volver al modelo anterior. ¿Qué significaría que fuera para todas las Pues significaría que Colombia en sus elecciones regionales tendría que diseñar esquemas de segunda vuelta. El poder de una manera u otra, el poder de un alcalde en los municipios es mucho más fuerte que el del presidente a nivel nacional en términos relativos. Y de recursos también. De recursos, entonces tendríamos que, el diseño para las reglas en ese sentido tendría que ser mucho más exigente en materia de garantías para las minorías y garantías para la oposición. ¿Cómo se lee, señor Ortega, que nunca antes, desde el retorno de la democracia en algunos países de América Latina, habían existido tantos casos de presidentes reelegidos? Desde el año 90, van a ser casi 30 años, que ya sean de derecha o de izquierda o de centro, o del ALBA o de la Alianza del Pacífico, como estamos viendo. Casi que no depende de la ideología, simplemente ese sabor a reelección a todos les gusta. Ciertamente, Andrea, pero has tocado un tema fundamental. No importa la ideología del presidente, siempre que las instituciones funcionen adecuadamente y haya, como comentaba antes, el imperio de la ley, un Estado de derecho en el que ningún hombre está por encima de las instituciones. Te puedo poner dos ejemplos. Un presidente considerado de derecha, como el presidente Martinelli de Panamá o el presidente Piñera de Chile, y un presidente de izquierda como José Mujica de Uruguay. Y en los tres casos, ninguna duda de que en esos tres países hay una democracia en la que funcionan adecuadamente las instituciones. Así que, independientemente de la ideología, lo importante es que esas instituciones funcionen y que en el caso que exista la figura de la reelección, se respeten, porque la reelección, Andrea, no necesariamente es algo malo. En los países donde hay respeto general por las condiciones electorales, y yo pondría a Colombia en esa lista, pondría a Brasil en esa lista, Estados Unidos desde luego, pero están los otros países donde hay la reelección, donde la historia es completamente diferente, y es la lista que hemos hablado de Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que también tienen que decir sobre este tema. Carolina Alcalde nos comenta, una reelección está bien, después de eso la democracia y la independencia de poderes peligran. Ejemplo, Venezuela. Renato también nos comenta, las reelecciones son un atentado a la democracia, no deberían darse en ningún caso. José Morillo también nos dice, si el pueblo, que es quien elige, lo mantiene en el poder, solo sus acciones decidirán si se vuelve a reelegir.